Hola, muy buenos días compañeros y maestros, mi nombre es Janet Valeria Magallón Torres. Ya analizando la información expuesta por mi equipo, Escipión era un militar y político romano, al cual nació en la ciudad de Roma, al cual tras regresar a la capital y celebrar sus triunfos sobre Cartago, Escipión ocupó un puesto en el Senado de Roma, ya que para los romanos Escipión era sin duda el gran hombre del momento, ya cual enseguida empezó a recibir las debidas recompensas, ya que de entrada en el llamado cortejo triunfal iba un senador portando el gorro de liberto, como reconocimiento al gran libertador. También Escipión ya había sido en el pasado objeto de acusaciones, por el motivo cuando preparaba la expedición contra Cartago. Ya por esas causas el Senado inició una investigación contra el Fleminio, ya que el propretor que había permitido el saqueo de la ciudad de Locrio, que se encuentra ubicada en el sur de Italia, ya que los romanos habían reconquistado a los cartagineses, ya que en la propia Cartago se recrudecían los conflictos. Aníbal, elegido como sufrete, se enfrentaba a la oligarquía única, ya que los acusaron de preparar una nueva guerra contra Roma, y ya que pretendieron entregarla al Senado romano para que lo ejecutaran, ya que sin embargo Aníbal escapó de Cartago y que se refugió en la corte de Antíoco en Siria, ya que Escipión murió en su villa de Literno. Esas últimas palabras por Escipión fueron: "Sírvete, oh mi patria, de mis beneficios. Sin mi presencia he sido para ti la causa de la libertad. Será también la prueba de que las tenía. Me marcho si me he cumbrado más de lo que a ti te conviene", al cual la verdad es un tema muy interesante, el proceso de Escipión el africano. Hola, muy buenos días compañeros y maestros. Buenos días compañeros y compañeras, mi nombre es Angélica Natalie Guerra Paredes y yo les voy a dar un breve resumen de lo que entendí. A nosotros nos tocó exponer sobre el tema de Escipión el africano. Escipión el africano fue un general y político romano que fue conocido principalmente porque fue el general que venció a Aníbal durante la batalla de Zama en el 202 a.C. y era perteneciente a una familia patricia de Roma. Recordando que en el antiguo derecho romano había una división entre los patricios, los plebeyos y los esclavos. En este caso, los patricios eran quienes tenían mayores derechos y quienes podían llegar a ocupar grandes cargos importantes, como en el caso de Escipión el africano, que 25 años después de la muerte de su padre fue nombrado procónsul y se le asignó a su mando un ejército encargado de combatir a los cartagineses en la península ibérica. Ahora que ya sabemos un poquito sobre la historia de Escipión el africano, también es importante mencionar quién fue Aníbal. Aníbal fue igual un general, pero en este caso perteneciente a Cartago, que cuando era niño le hizo un juramento a su padre que era de odiar a Roma mientras viviera, pues su padre se consideraba un enemigo de Roma tras esta guerra que duró muchísimos años entre Cartago y Roma. Y de manera resumida, en la batalla de Zama es en la que Escipión el africano vence a Aníbal. Este fue un duelo que ocurre 204 años antes de Cristo, cuando Roma y Cartago ya llevaban 14 años en guerra. Esto fue posible debido a que Escipión el africano planificó una estrategia en la que hizo huir a la caballería perteneciente a los cartagineses para confundirlos y ganar terreno y después atacarlos por la espalda, lo que le dio fin a la guerra y la victoria a Roma. No obstante, tras todas estas batallas y victorias
de Roma, lideradas por Escipión el Africano, fue acusado de corrupción. Esto debido a que, tras las numerosas conquistas de Roma, no solo se lograron extender las fronteras de dominio romano, sino que también aportaron a la ciudad enormes riquezas. Y este enriquecimiento ocasionó que los romanos comenzaran a importar rasgos del mundo griego, tal como fue su cocina, su música, su literatura y entre otras cosas, lo cual para muchos romanos estos cambios eran una forma de corrupción a la moral, por lo que Escipión fue objeto de acusación, pues para los aristócratas él era el culpable. Y de igual forma, todas estas acusaciones no solo afectaron a Escipión, sino que también su hermano, Lucio el Escipión, fue acusado de robo y fue arrestado, por lo cual tuvo que pagar una multa. Y poco después, Escipión fue acusado de soborno, por lo cual fue convocado a juicio, en el que Escipión fue acompañado por ciudadanos de todas las clases. Sin embargo, él no se defendió, sino que en su lugar pronunció un discurso en el que anunció sus triunfos. Tiempo después, previendo que el juicio sería desfavorable para él, decidió retirarse con la justificación de que estaba enfermo, y aunque algunos estaban decididos por ir a buscarlo, Tiberio Sompronio Graco, quien era cabeza de la tribu romana, pese a ser un enemigo de Escipión, recordó a todos las conquistas lideradas por el africano, lo que resultó una sorpresa para todos. Poco después de marcharse, Escipión murió en su villa de Literno, la cual era una antigua ciudad romana. Buenos días, maestro y compañeros. Yo les voy a dar mi conclusión sobre Escipión el Africano, ya que era un hombre que a sus 30 años había salvado a Roma en el desastre que había logrado todo un senador. Pero eso sí, creo que solamente se cambiaba el sistema republicano. Pero yo creo que todo empezó en el año 211, donde dos hermanos pedían ayuda y los recursos para que pudieran todos los aliados o españoles mostraban las debilidades que fueron los riesgos o las postulaciones para ponerse frente a los escasos ejércitos de Roma. Los candidatos que querían era una misión tan incerta en el Senado que los convocó, pero el único que estaba ahí creo que era Escipión, y por lo tanto fue otorgado automáticamente el cargo de España en la calidad de procónsul, a pesar de su juventud, que tenía 25 años. Pero creo que una de sus más inspiraciones fue de que su padre participó en la batalla de Canas, en donde Roma fue derrotado, por lo que los soldados pensaron en desertar y no obstantemente a Escipión el Africano, sino hacerlo amenazándolos de muerte, o más bien gracias a esto obtuvo el cargo de edil, pero fue aquí donde Escipión el Africano mostró el valor al rescatar a su padre herido, a quien los soldados no se atrevían a rescatar, ya que era un cónsul de la República. Y por último, yo creo que el único que se sometería a las leyes era él, y por lo tanto decidió desaparecer para siempre. Pero sus últimos días fue pasado en un cultivo o en una finca literalmente, en donde escribió sus memorias, y al morir decía que había perdido su cuerpo y que fuera enterrado ahí si es que lo encontraban en Roma, en un país ingrato, que fue atendido, y en su tumba aún ausente literalmente con el tiempo, aún sigue ahí, esperando a que alguien vaya a verlo nuevamente para que vieran todo lo que él hizo en Roma, aunque lo habían acusado de robo junto con su hermano, y por eso fue obligado a exiliarse. Bueno, esto sería todo y muchas gracias. Hola, muy buenos días. Mi nombre es María Encinas. Bueno, a mi grupo y a mí nos tocó hablar de lo relativo a la historia de Escipión.
y pues cómo se llevó a cabo su juicio, sus inconsistencias. Y bueno, pues es claro que las hubo, ¿no? Porque, por ejemplo, después de haber sido un héroe que ganó muchas guerras importantes contra Sámago, Cartago, Magnesia, etcétera, y después de llevar, me imagino, muchos cargamentos de oro, riquezas, cultura a Roma, o sea, sus enemigos, los que lo envidiaban, obviamente porque no tenían ni el talento ni las agallas para el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo que es el que hace que una persona llegue a determinado lugar. Y entonces ellos no lo tuvieron y lo envidiaban, ¿no? Porque era el primero que hablaba en las conferencias. Yo lo veo así como una conferencia, y pues llegaba y hablaba, y sus puntos de vista, como él era el primero que hablaba, sus puntos de vista eran muy tomados en cuenta. Entonces, pues por la forma, su propia forma de ser, ¿no? Me imagino un hombre muy líder, fuerte, ya que y muy inteligente, ¿no? De tal manera que pues por eso tenía el puesto que tenía, ¿no? De ser valorado como un gran soldado y líder de todos los soldados. Entonces, pues todos los que le tuvieron envidia decían que de las cosas que se le acusaban era de que ya estaba como que cometiendo como traición, ¿no? Alta traición contra los romanos, porque estaba siguiendo costumbres de los griegos, ¿no? Como usar la bufanda de tal manera que la usaban los griegos, como leer, que ya se estaba tomando atribuciones como si fuera un rey, y que había robado, ¿no? Inclusive acusaron a su hermano de haberse robado 500 talentos, y él dijo, no, pues ¿cómo es posible, no? O sea, ¿cómo es posible que digas, dice, si en las libretas está que te trajimos 1500 talentos? Y obviamente una persona pensante dice, o sea, sí, si él hubiera querido robarse eso, se lo roba antes de hacerlo parte de un conteo, ¿no? Y entonces, pues sí, francamente se ve la equivocación por parte, de sus enemigos. Y al último quisieron, o sea, el fin de ellos, de los más encarnizados, pues era matarlo, pero obviamente pues no pudieron, porque siempre hubo una cierta conciencia dentro de un grupo de gente que no olvidaba, ¿no? Que no olvidó que Escipión les dio gran gloria a Roma. Entonces ya lo único que se hizo fue que, pues, como ustedes lo escucharon, se despidió, dio sus argumentos y ya no volvió a aparecer de nuevo, porque él sabía que era un caso perdido, ¿no? Que iba a haber como injusticia en su juicio, y ya se exilió. Y al exiliarse, pues también quisieron intentar de nuevo matarlo, pero obviamente siempre ganó la conciencia colectiva de las personas que pues fueron conscientes de las grandes glorias que él les dio, y dicen, no, ¿cómo vas a matar a alguien que nos dio tanta gloria, ¿no? Entonces ya déjenlo así, y pues ya no lo lograron matar, pero pues sí, sus enemigos lograron pues ya no verlo, ¿no? Que lo hicieran menos, y es algo que pues a nuestros días, yo algo que sí me quedé pensando en relación a las costumbres, que no se me hace tan ilógico para pensarlo en su momento, en relación a los romanos, no se me hace tan ilógico que hayan sentido celos, ¿no? De que ya hacía cosas que hacían los griegos, pero hasta cierto punto eran incoherentes, pero me puse en su lugar de ellos y dije, pero es que yo también, a mí hasta cierto punto me ofende que en primer grado se sigan las costumbres en este caso de los estadounidenses, y nosotros olvidamos nuestra gran cultura, ¿no? Entonces a lo mejor era algo que también les daba a ellos, pero que no era argumentable, ¿no? Usar una bufanda para taparse, como que no le veo gran argumento, pero fue cosa de las que se habló en el juicio, ¿no? O parte de las situaciones que se hablaron en el juicio. Y pues bueno, ese es mi punto de vista, compañeros. Lindo día, y aquí andamos en contacto.